Hola a todos, jóvenes. El día de hoy les tengo un momento de lujo. Estamos con el arquitecto Barney. Arquitecto, ¿cómo estamos? Bien, gracias. Muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy a la Casa de la Queja. La Casa de la Queja. Platíquenos, por favor, primero que nada, ¿en dónde estamos? En el único barrio de tradición colonial que queda en Cali, que se llama San Antonio. ¿Y por qué se llama Casa de la Queja? Porque unos vecinos se quejaron porque el techo era muy pendiente. Cuesta trabajo imaginarse que la gente se pueda quejar de una obra maestra, pero pasa. Pasa. Quizá la arquitectura tiene dos enemigos: la lluvia y la gente Y la y los gente. vecinos. Pues, Muy bien. ¿Cómo nace, por favor? Cuéntenos un poco de cómo nace el encargo, cómo nace el proyecto. esta es una casa vieja del barrio San Antonio, Ujú, de tradición colonial, como dije, y la compró Silvia Patiño ujú. y me dijo que la remodelara y lo hice a lo largo de 10 años, en 3 momentos cada uno de cerca de un año. Cuando se acabó la primera parte, que la haga adelante, viví ahí, como se debe hacer en una obra buena, para continuar el resto en obra. En obra. Entonces, una obra buena tienes que vivir ahí e irla modificando ya habitándola. Además, porque la hice con un esquema básico, prácticamente sin plano, resolviendo en el sitio qué se iba haciendo. Como era una remodelación, se hizo a partir de los espacios que ya existían. Ok, entonces la mayoría de los espacios ya Existían. existían. En general, todo lo que se ve blanco es lo que existía y lo que está gris es lo nuevo. Muy bien. ¿Qué dimensiones tenía el lote? Tiene menos de 10 metros de frente Menos de 10. y tiene de largo más de 40, más de la mitad de la manzana, porque en algún momento el propietario anterior compró el solar de la casa de atrás. Ujú. Entonces, se agregaron unos, ¿qué serían? Más de 10 metros, o sea que tiene unos 60 metros de largo el 60 lote. metros de largos por poco menos de 10. Muy bien. Pues vamos a conocerla. Vamos a conocerla adentro. Muchísimas gracias. Estas casas eran casas ¿de qué año sería? Muy difícil saberlo, pero de principios del 20. Principios del siglo XX. Con un esquema de patio central. Patio central no, sino un patio lateral en el centro, Ok. que yo dividí en dos. Era un patio largo. De Y al este, final sí. había otro patio donde está el estanque, Ujú. Por ejemplo, este muro ya existía. el blanco. Ah, claro, los blancos son los que existen, es cierto. Todo lo de bloque es nuevo. Y aquí decide hacer un primer patio de acceso. Con un recuerdo de Barragán. Qué belleza. O sea, te recibe el patio, la naturaleza, las ollas de barro, también el paso del tiempo, la vegetación. Sí. Yo digo que esto se siente como si estuvieras en una ruina, no sé, allá en Asia, por el color también, ¿verdad? De Sí. la Y si piedra. miras para arriba, la torre, recuerdo de la arquitectura hispano-musulmana, Estuvo ya en la Alhambra. mucho. Claro.
Te recibe este primer patio. Es que se siente una fortaleza. Y todo con este material. ¿Por qué eligió el material? Influencia de Mario Botta, y porque había la idea de encontrar un material nuevo para Cali. Salmón había utilizado el ladrillo y el ladrillo no. De hecho, para el centro cultural actual, él pensó en un ladrillo más claro, era consciente de que el ladrillo común y corriente no era. Y ese bloque está todo rellenado con tierra, entonces es un aislante térmico y acústico muy bueno. Además es muy, muy fuerte. Que justo he escuchado algunos comentarios sobre el ladrillo del maestro Salmona que, que no es tan térmico, que se siente frío el espacio en el interior. Claro, porque es macizo y es delgadito. Estos muros son gruesos y la tierra es muy buena aislante Ah, porque están rellenos de de tierra. tierra. Uf, claro. Y es cierto, el ladrillo no es el tradicional, él lo cambia, ¿verdad? O sea, Mm. y en este lado, por ejemplo, a la derecha son habitaciones. Aquí hay un pequeño apartamento Ah, ok. que fue donde viví mientras que se hacía el resto de la casa, que tiene pues baño, cocina y listo. Ok. Entonces ese se mantenía y todo, ¿hasta dónde llegó la primera etapa? Aquí, Hasta este muro. hasta aquí, sin el muro, hasta aquí. Ah, sí. Solamente la parte de adelante, Ok. que era una vivienda de un solo cuarto, pero completa, Excelente. y que permite eventualmente dividir la casa. De hecho, actualmente aquí es el estudio de Silvia Ujú. y la casa de aquí para allá. Pero si uno quisiera, pues puede aquí tener dos viviendas separadas. Claro. La circulación es muy importante porque es una circulación acodada que pasa de espacios abiertos, luminosos, a espacios cerrados, oscuros. Entonces va teniendo uno diferentes sensaciones y el ruido cambia. Aquí, cuando entran sonan los pájaros, en el otro es el silencio de los peces y así. Muy bien. ¿Y este juego de la luz, dónde lo aprende, maestro? De la arquitectura colonial y de las casas de hacienda aquí en el valle, que todas tienen ese contraste muy fuerte entre lo exterior, que es muy claro, y lo interior, que es oscuro. En contra de la arquitectura moderna mala, que toda es igual de iluminada o igual de oscura. O igual de oscura. Entonces aquí comienza uno a oír los pájaros. Y el aviario es otra torre, la torre de los pájaros. La torre de los pájaros. Y aquí comencé a hacer las atarjeas de la arquitectura colonial para recoger el agua de la lluvia y no con una canal. Entonces cuando llueve el sonido es muy agradable y, y el agua refresca y ahí hay peces. Peces y tortugas. ¿Cómo se impermeabiliza un estanque como este para que perdure por tanto Con tiempo? el agua lluvia, cada vez que llueve se renueva mucha agua, no hay necesidad de nada más. No tiene bomba, no tiene Nada. nada. Solamente los lirios, las... El agua de la lluvia, Y es que aquí llueve mucho. llueve. Claro. Entonces la casa prácticamente estaba en la primera crujía. Era, bueno, no, había muros, había muros. Los tres cuerpos Ajá. que tiene la casa eran de la casa original. Y esta pendiente ya era original. No, tenía mucho menos pendiente. En las casas de Cartagena hay casi esta pendiente, un poquito más bajo. Y aquí en las casas más viejas también son de alta pendiente, pero la gente la fue bajando para economizar.
Para economizar Y material. esa, con la pendiente inclinada se ve, en cambio las que son menos inclinadas no se ven tanto. Esa es parte de la fachada. Es parte de la fachada. Tenemos tortugas que nos saludan. Desapareció. Claro, es que ganas esta amplitud en el espacio. Pasar de espacios bajitos a espacios de doble altura, Ujú. o la ventana alta que permite ver el cielo, y es una manera de que un espacio que no es tan grande se vuelva grande. Y no tiene vidrio, o esa sí tiene vidrio. Sí, sí, de vidrio. Es así. La casa tenía una circulación derecha de punta a punta por el lado de allá, ¿Puedes pasar? ¿no? O sea, ¿puedes pasar del otro lado o no? Acá no. Ah. ¿Qué madera es? Abarco y granadillo. Hay varias maderas. Esos pares son de abarco, que es lo que usan para las carrocerías de los camiones, que no se mueve mucho con el clima. El piso me comentabas que era de una pieza. Baldosas de cemento. Y eso le puede interesar, Silvia. ¿Qué cosa? Silvia. Esa es la casa como era. Y esta es la casa como está ahora. Y esto lo hizo el nieto de Mies van der Rohe, que le muestro a los estudiantes para que vean cómo sería la casa si fuera una casa moderna. No se ajustaría al lote, los espacios serían planos arriba y el resto igual. ¿Y eso qué nos dice? Eso nos dice que la arquitectura es la misma, lo que cambia es la sensibilidad. Sí, y ciertas formas Ujú. que transforman bastante la emoción que puede dar la casa. Claro, aquí habría el mismo espacio de doble altura, pero imagínense este techo plano arriba. Sí, 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 es otra cosa Es otra cosa, completamente. porque pierde el pasar de un espacio con techo con cielo plano a un espacio con cielo inclinado, pues Se siente. se siente. Sí, sí, sí. Y me quedo con algo, lo que comentabas de la luz, de pasar espacios de oscuros a más claros. ¿Cómo lo logras? Porque el material tiene mucho que ver, ¿verdad? Sí, el material y las partes que están más abiertas y las otras menos abiertas. Claro. La cocina es oscura y Roberto Segre una vez me dijo, y esa cocina tan oscura es que así eran de las casas de Hacienda, entonces se quedó callado. He pensado en hacerle un lucernario para meterle luz desde arriba cuando uno quiera, pero que se pueda cerrar cuando uno quiera, Pero no quieren. ahí en la mitad. ¿Y qué está pasando detrás? ¿Es un Ahí patio? hay sí, un patio de ropas y un cuarto de servicio. Entonces, este patio ya existía, Sí, ¿verdad? ese sí era, ¿ves? El blanco era exactamente de este tamaño. Sí, no, lo compacto de esta transición. Es que es arquitectura moderna, ¿verdad? Ujú. Esto es Mies. Por eso yo digo que es verdaderamente postmoderna, que junta lo tradicional con lo moderno. Ah, y aquí, esto ya era, esto era parte del patio Sí, de esta zona. este muro que tiene las columnas sí es nuevo.
aun cuando esté de blanco, porque hay licencias poéticas. De hecho, el patio llegaba a este muro, ese sí es el viejo. Ajá. Ah, este, dices tú. Ese no. Ya. De hecho, no todo lo gris es nuevo, ni todo lo blanco es viejo. Hay unos pequeños, Licencias. Me gustó el término. Licencia poética. licencia poética. Muy bien, seguimos. ¿Y de aquel lado qué hay? Aquí hay un cuarto, el cuarto principal, y lo puedes ver por la ventana. Qué belleza. Pues aquí por la puerta. ¿Podemos? Una luz muy suave. Qué belleza de cuadros. Todo articulado, los vestidores, Ujú. ¿Y el baño? el baño. ¿Podemos? Sí. Por un segundo pensé que no lo veríamos. Qué belleza. Hay arquitectura que te obliga a bajar la voz. Y está ventilando completamente por Sí. allá. Los juegos de los luces. Y de ese lado son más habitaciones. Aquí hay otra habitación con un baño. Y aquí está el baño de visitas. Ese ya es el muro lindero. No. El muro lindero. Sí. Qué bueno. El mueble. Este de abajo. Es un espacio de circular estrecho y sale uno al amplio. Entonces hay esa serie de cambios. Compresión, expansión. Ujú. Luz, sombra. Ruido, silencio. Silencio, altura, baja, alta. Y para un lado y para otro, porque uno El sentido también, ¿verdad? sí, Porque cambia. no es lineal. Claro. Tú pudiste haber mantenido la circulación en el centro porque era la Sí. circulación original. La codé Ujú. para dar esos cambios. Esos cambios. Ahí le dieron al clavo, jóvenes. Los cambios. ¿Y esa escalera a dónde nos lleva? A una terraza donde hay un huerto casero Sí. y allá hay otro espacio, un estadero. Sí. Aquí atrás es zona de terraza, Allí hay otro cocina, baño para la piscina y este era el cuarto oscuro que ya no se usa, para las fotografías. para que Silvia lo usaba en una época, ahí tiene la ampliadora, todo eso. Las bugambilias. Y arriba hay una perrera, pero ya no hay perro. ¿Y ya no habrá? No me han dejado reemplazar el último que se murió. Qué bonito cómo repites el bloque, ¿verdad?
¿Cuáles han sido las mayores influencias en tu vida? Pues tengo una lista como de 10 arquitectos modernos, todos. Por ejemplo, la escalera de caracol de una casa de Le Corbusier. Ajá. Cuando terminamos esta parte, hicimos un viaje otra vez a Granada y allá dije, pues de allá viene este patio. Claro. Sí, esas fuentes, ¿verdad? Sí, Alargadas. la influencia es muy fuerte. Ujú. Dijiste también Mario Bota Sí, por el bloque. por el bloque. Barragán, la fuente y el agua, El agua. y el cómo se puede convertir una casa existente, como el estudio de él, Ujú. en una maravilla. No sé si Louis Kahn, los grandes maestros, o él no. Louis Kahn también, por supuesto. Y me acordé mucho de cuando él llevó a Barragán a que diseñara algo que no se hizo, porque Barragán dijo, aquí no hay que hacer nada. Y también hay influencia de, de Oscar Niemeyer, esa me la inventé, porque dice arriba ahora la vas a ver una escalera de samba, como dice que la arquitectura es como un baile ahí. Está buena. Vamos arriba. Vamos a verla, claro. Ahí le dio al clavo el maestro. Este es un espacio para esconderse. Está bien escondido. Qué bonito ese juego, ¿verdad? Del Ujú. muro a la mitad. El vano y la escalera, esa no se ve. ¿La cuál? Ah, la escalera la dedico Ah, de... no, allá en el salón. Ah, ya, claro, claro. Claro, y este es el nuevo. Ese es el que genera la nueva relación. Este me encanta. El muro a la mitad. Y aquí está el Huerto Casero. Esa es la cueva. Pero arriba. O sea, todos los vegetales de la casa están aquí. Y se hace composta con el desperdicio orgánico. ¿La fruta que nos comimos está aquí también? No, aquí no hay... ese es un árbol. Ah, es una. Bueno, y vamos a la otra terraza. Vamos. Esta escalera está bien escondida también. Y esa es
la terraza del apartamento. Y ese llegas por dentro. Sí, Ah, tiene un segundo piso donde está la alcoba y un trabajadero. esa ya es tu oficina. La de Silvia. A decir. Entonces, Y la escalera de Samba, de Niemeyer. Y arriba el mirador. ¿y este es otro estudio? Y yo trabajo aquí. Ah, este es tu estudio. Ah, pues ahí están. Nos faltó él, Ajá. Sisa. De Corbusier. ¿Y él quién es el de la derecha? Moneo. Salmona está acá. Ah, esa. ¿Y él? Ese, no me acuerdo, por detrás dice, es el de Corbusier. Sí, creo que es Rafael Moneo. Ajá. Frank Lloyd Wright, Mies, Sisa, Rafael Moneo, Ese es Picasso. Le Corbusier, Picasso. Estos dos de aquí. Este no me acuerdo. Este es Pablo Neruda. Sí, Y este señor de acá, no sé. A él no lo conozco. Bueno, no, sí. ¿Qué será? Hemingway, ¿no? puede ser. Parece. Allá está Picasso. Ah, no, aquí está Ahí. Picasso. Allá está Dalí. Y ahí estoy yo. Excelente. ¿Ese lo dibujaste tú? No, Antonio Roda. Está muy bueno. Y súbete al mirador. Vamos. Este es de Niemeyer. Con la bugambilia roja. Es un privilegio, esa es la palabra. Es un privilegio estar aquí, en Cali, en Colombia, que parece que está bien lejos, pero está cerquita. O sea, somos lo mismo todos. Todos somos lo mismo. La unicidad, la unidad. Aquí nomás esto se va a poner un poquito complicado. Tatarara, tatarara, tatarara. No, la verdad que no. Está muy bien diseñada. Pensé que iba a ser incómoda para bajar, pero no. No puede bajar perfectamente. Perfecto. Y esta es la escalera que hace ver la arquitectura. La escalera de Corbusier. Ah. Claro, esta escalera es para contemplar y para comunicar muy rápido. Que diseña las escaleras para subir y para bajar y no para vivirlas. Y esta, Esa se corre. muy bien. Hay un arquitecto que ahorita se me olvida el nombre, que es de la India, creo. No sé si lo vas a tener en el radar. Geoffrey Bawa. Él, Jeffrey Bawa. Ajá. Otra influencia. ¿Sí es influencia? Sí, claro. Ah, viste, le saqué otra. Está quedando bien hecha la tarea. Jeffrey Bawa. Es que él tiene una casa, yo no lo conocí hasta hace poco. Un amigo japonés, Kawasoe, me platicó de él, una casa con 25 patios, Sí. ¿verdad?
O sea, hizo muchísimos. Y lo de los jardines y el agua. Los jardines y el agua. Sí. Es que cuando los estudiantes dicen cómo aprendo a diseñar, pues es que tienes que ver, ¿Ver? ¿verdad? Viendo y ejercitándolo, ¿verdad? O sea, es un músculo. Pero si no ves, Y la ventana. es ventana. Bueno, el espejo. Es que un colega arquitecto, Pedro Mejía, cuando terminé esta parte que por qué hacía una ventana, yo le dije, diseñe, yo la hago, nunca la diseñó. Después otro amigo dijo, aquí como quedaría buena una ventana. Le Entonces pusiste un puse los espejo. espejos, ya está la ventana. Y es muy agradable porque mete luz para acá No, y se ve como una ventana. Tú lo ves Se como... ve como una ventana, ¿ves? La sensación. el espejismo. ¿Sí? Es que si le pones una ventana, No, debilitas sí. el muro. Y Pero- por fuera puse una reja de una ventana. Ah, yo le conté. La ventana de postigo que está ahí en la fachada. Ajá. No, yo digo aquí al otro lado de esta hay una reja, ¿Ah, sí? Acá, al otro lado del muro. ¿sí? Con la cruz de Montpós, Coincidiendo con con los espejos, ¿qué? ¿sí? Ah, ya entendí. Sí, sí, sí. Pues ya nos vamos, queridas tortugas. ¿A gusto? ¿Qué te parece? Adelante.